vamos de verdad por obediencia aprendiendo, pese a que de repente tengo más edad que creo la mayoría que están acá, pero la verdad hemos aprendido. Y una de las cosas que aprendimos desde el principio que nosotros llegamos, porque nosotros llegamos a una congregación a donde nuestra también pastora, Liliana de Fletcher, ¿verdad? Que también la cubre el apóstol Pablo, ella nos invitó a llegar a un ministerio profético. Y resulta de que ese equipamiento profético lo dio, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Ahí fue donde lo conocimos. Déjenme decirles que para mí realmente fue un redarguir 18 meses de estar en el proceso. Nosotros nos casamos cabalmente, creo que al sexto mes, ¿verdad?, de estar en el ministerio. Y algo que a mí realmente me redarguía mucho y me redarguía a la fecha es realmente el carácter que Cristo ha puesto en el apóstol, porque realmente su palabra es fuerte. Él realmente dice las cosas como son. No es como otras prédicas en donde de repente a veces uno llega a querer escuchar cosas, no quiero decir bonitas, porque la palabra del Señor es bonita, amén, es buena, es fiel y es poderosa, pero a veces como que llegamos nosotros queriendo recibir, no sé, algún acuchucheo o algo, pero con el apóstol realmente lo que recibimos nosotros es carácter, es fortaleza, es realmente sentarnos y prepararnos para que lo que el Señor tiene para nosotros, amén. Bueno, eso a mí me redarguía. ¿Por qué? Porque yo fui criado en un hogar católico, pero pues bueno, los primeros 20 años de mi vida realmente duros. Yo amo y bendigo a mi papá, él está vivo aún, tiene 80 años, pero fue durísimo. O sea, él a nosotros no nos hablaba. Si yo me tenía que quitar de una silla, no llegaba, mira, muévete para allá, no. Era, ¿verdad?, todavía de la tapa del coscorrón. Sí, yo llegué a tener, imagínense, la primera conversación seria de hombre a hombre, de hijo a hombre con mi papá a los 36 años. O sea, pasé realmente una temporada difícil, pero estando ya en los caminos del Señor y escuchando las prédicas, la administración del apóstol, entendí que esa dureza fue necesaria para mi vida. Porque de hecho, cuando vemos en la palabra del Señor, vemos también algunos aspectos duros que tiene Jesucristo con sus discípulos, ¿sí? Y entonces yo fui encontrando, y estos años, la verdad me gozaba cuando la pastora Nancy, pues aquí también amamos a toda la familia. Ella decía de que tenían 10 años también, ¿verdad? Que a partir de 30 años, algo así de matrimonio, no sé, pero 10 años de estar con este ministerio. Sí, entonces decía, qué bendición para nosotros, que prácticamente cuando nosotros iniciamos con ustedes prácticamente. Sí, o sea, entonces realmente es una bendición, y de hecho el Señor nos ha movido a compartir en el ministerio de pastora Liliana de Fletcher. Nosotros estamos ahí ayudándolo porque el Señor nos movió a que estemos con ella. Bueno, entonces el Señor me decía, mira, vas a hacer ahora un Aarón o un Ur para el apóstol. Sí, de tener en algún momento esos brazos, y no porque se le mire cansado, no porque tenga esos cientos de años que ya tenía Moisés en su momento, ¿verdad? Pero hay un momento en el que hay que bajar las cargas, ¿verdad? Ya, entonces, triple privilegio el poder estar acá para compartir algo que el Señor ha puesto, porque significa de que para mí es la segunda vez que me pasa. Yo la verdad le digo, para mí, y yo me quedo después semanas pensando en eso, porque hay otro pastor que pues conocemos junto, que es el pastor Edgarito de Dios es Fiel. Él en un retiro me pidió lo mismo, y yo la verdad no lo quería tanto, que hasta me fueron a jalar porque yo no sabía que era para mí y me estaba diciendo mi nombre. Pero entonces digo, qué privilegio realmente, porque son cosas que, imagínense ustedes, llegar y poder detener los brazos de quien está no solo equipando, sino que venciendo, ¿sí?, con la palabra del Señor. ¿Sí? Es un vencer con la palabra del Señor. El Señor me decía también en estos días que empezaba yo a revisar y ver qué palabra era la que el Señor quería. Y van a ver al final, ¿verdad?, algo que también mencionaba usted al principio, de que cómo es que aún sin ponernos de acuerdo, el Señor va dando ese privilegio. Hoy precisamente hay un salmo que ustedes dijeron que tiene totalmente que ver con la última cita, que la que cierra. Sí, ya van a ver. Entonces el Señor me decía, mira, qué bueno realmente es que nosotros entendamos, que en nuestro corazón nosotros guardemos, ¿sí?,
Y no solo atesoremos, sino que hagamos florecer eso que el Señor nos pone. En el Salmo 27:4, y tengo aquí dos versiones diferentes. El Salmo 27:4 es muy conocido por toda la cristiandad. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, y es esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Esa es la versión del Jubileo. La versión de el lenguaje actual dice: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo, déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida. Y luego dice: para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Pero viene amarrado, viene anclado con el Salmo 84:2. El Salmo 84:2 dice: anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Imagínense ustedes ese sentimiento del salmista. Pero ¿a qué voy con ello? Porque nosotros hemos aprendido desde que venimos acá que de verdad venimos con gozo extremo. Venimos tal vez cargados, venimos tal vez agobiados, venimos tal vez con tanta preocupación. Y vale mencionarlo que hoy al venir para acá incluso hasta se sucedieron cosas que no me pasan a mí los domingos y hubieron problemas en el trabajo y me estaban llamando y miren, fue una cosa impresionante. Es la segunda vez que nos sucede, tal vez usted no se recordará, pero una oportunidad hace ya unos 8 años nos pidieron ir a orar por una familia que estaba pasando por unos problemas de también hechicería y esas cosas. Nosotros pedimos el permiso y el consentimiento a nuestros líderes del momento y nos fuimos. Y pasó una cosa que nunca pasaba con el carro: se calentó y nos fuimos a tener que parar una gasolinera previo a tener que llegar, pero fuimos, no sabíamos a qué íbamos, ¿verdad? Y llegamos e hicimos lo que el Señor quiso. Hoy acá, yo siempre que venimos acá, y nosotros, el pastor lo sabe, el profeta lo sabe, el apóstol lo sabe, ¿verdad? Nosotros hemos tenido el privilegio de poder llegar a donde ellos van, en varios lugares donde nos enteramos, y nosotros llegamos, decimos con Mercedes, mirábamos de chutes, perdonen el hebreo, pero la verdad es que llegamos y compartimos y recibimos de ellos, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver el que en nuestro corazón nosotros, eso que el Señor ya ha guardado, porque dice su palabra que Él injertó en nuestro corazón su palabra, ahí está la palabra. Por eso es que anhelamos que el Espíritu Santo nos abrace con ese fuego abrasador para que despierte esa palabra. Porque es escuchar la voz del Señor. Y fíjense que escuchar la voz del Señor, entonces es lo que indudablemente hizo que el salmista dijera: casi agonizo por estar en los atrios del Señor. Hoy nosotros ya entramos por los atrios. Venimos al lavacro, venimos a lavarnos, pasamos entonces al altar de fuego, quemamos la ofrenda agradable al Señor, luego pasamos al lugar santo en donde está la palabra del Señor y estamos comiendo de ese pan y estamos entonces ahora en el altar de oro y estamos entonces buscando la presencia del Señor ya en el lugar santísimo, porque Jesucristo nos dio entrada. Pero es escuchar su palabra. Entonces, ¿cómo escuchamos su palabra? ¿Cómo de verdad nosotros escuchamos su palabra? Sí, qué hermoso momento el ungimiento de este nuevo grupo, sí, este nuevo ministerio de alabanza y de adoración, porque alguien escuchó la voz del Señor y entendió que deberíamos de hacer esa bendición. ¿Cómo escuchar la voz del Señor? Fíjense de que muchas veces en la cristiandad se dice que una de las primeras cosas que dijo Jesucristo fue: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Sin embargo, antes de eso ya le había dicho él a Juan el Bautista: no, hay que cumplir la voluntad del Señor. ¿Sí? Cuando Juan dijo: no, tú me tienes que bautizar a mí, estoy parafraseando, ¿sí? Pero Juan el Bautista entendía y él había escuchado y era obediente a la palabra. Pero aún antes de eso, fíjense hermanos, que hay un momento en el que Jesucristo ya había hablado. ¿Y a quién le habló? A María, su madre. Y es más, hay versiones que dicen la regañó. Sí, ¿por qué? Lo perdieron. Imagínense ustedes, Jesucristo de 11, 12 años, y lo perdieron, lo dejaron perdido. Y se dice que no fue una pérdida de 10 minutos, como que creo que, no sé, pues quienes han sufrido esa experiencia, es terrible el hecho de que uno pierda a un hijo unos minutos. Ellos lo habían perdido más de un día. O sea, había pasado un día y perdieron a Jesucristo, perdieron al niño. Cuando regresan, ¿dónde estaba Jesús? Él estaba en el templo, ¿sí? O sea, él no estaba
chateando, ¿verdad? No estaba viendo qué había ahí en TikTok. No, él estaba en el templo, ¿sí? ¿Y qué le dice él a su mamá? Hay una versión que dice, madre, que no sabes que yo tengo que atender los negocios de mi padre. Entonces, Jesucristo cuando hablaba de verdad, y miren a quién se lo dice, a su mamá, o sea, ¿sí? Y entonces él cumplía, él anhelaba, él tenía un anhelo, tenía un gozo extremo por estar en el templo del Señor. Y es Jesús, es Dios el que escuchaba constantemente la voz. Imagínense ustedes cómo se sintió esa mamá, ¿sí? ¿Cómo se sintió María? ¿Qué sentimiento tuvo? ¿Sí? Ahí la Biblia no dice. Muchas de nuestras madres ahora dirán, bueno, respétame. Pero es que era cierto lo que él estaba haciendo. Él tenía ese anhelo porque él escuchaba, por supuesto, constantemente la voz del Señor. ¿Sí? María tuvo que pasar tantas cosas estando a la par del Señor, porque se dice en varios pasajes de que ella también acompañaba a ese séquito, a ese grupo, ¿sí? Que estaba constantemente con el Señor. Ella estuvo a los pies también de la cruz cuando el Señor fue crucificado, ¿sí? Y el Señor ahí le habla también. Pero también, ¿qué pasó en aquel momento cuando le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera? O sea, ¿qué le dice Jesús a su mamá? Mi madre y mis hermanos son, ¿sí? Entonces, escuchar la voz del Señor significa que debemos de estar atentos, debemos de ser aceptos, se decía hoy, ¿sí? En recibir la voz, lo que Él nos dice, como Él nos diga. Y fíjense que por eso me decía el Señor, mira, por eso es de que cuando vas allá, recibís esa palabra fuerte, recibís ese regaño, ¿sí? Porque de verdad yo me siento regañado muchas veces, ¿sí? O sea, tal vez el apóstol no lo sabe, pero como que si supiera realmente qué es lo que está pasando y a mí me está tirando, ¿verdad? Así de verdad, pero es recibir la voz del Señor. ¿Qué pasó con José? Miren, la vida de María realmente, y no es hablar de ella, ¿no? No, ni por ella, pero ella escuchó la voz del Señor. Dice la palabra del Señor que es dichosa. Y todas las generaciones la llamarán dichosa, dice la palabra del Señor. Ella escuchó la voz del Señor, ¿sí? Por medio del ángel. Escuchó la voz del Señor por medio del ángel. Pero José, el esposo, él tuvo ese respeto en atender algo tan complicado en una época tan complicada. Porque hoy que un varón sepa que su novia, su pareja, su prometida, ¿sí? Está embarazada, ¿qué hace? Se va. Simplemente la deja. Pero él no hizo eso. Y fíjense que primero veamos ese orden. José sabía que había un orden, no como ahora que esos procesos de noviazgo tan mal infundados y que lamentablemente se dice, no, es que la juventud es que pobre. No, no es así, ¿sí? Sin embargo, él respetó ese compromiso que él tenía verbal con la mujer que amaba, ¿sí? Escuchó la voz del Señor. ¿Y cómo la escuchó? Él en sueños. Él en sueños y visiones escuchó la voz del Señor. Entonces, amados hermanos, el escuchar la voz del Señor está re bien, está perfecto. El venir acá, el venir a la iglesia, dice su palabra, ¿verdad? De que tenemos que congregarnos, no tenemos que dejar de hacerlo como muchos empiezan a agarrarlo por costumbre, ¿sí? Está re bien, perfecto, pero el Señor no nos va a hablar solo acá. El Señor nos va a hablar en cada momento, en cada situación en la que Él disponga. ¿Cuántas veces le habló a José en sueños? Le habló esa primera vez para entender, aceptar, respetar y honrar ese compromiso. Él prácticamente salvó de la que fuera apedreada la mujer por lo que sucedió, porque eso era lo que sucedía en ese entonces. Sí, claro, hoy nosotros lo vemos, lo leemos, lo interpretamos, recibimos revelación del Espíritu Santo, pero en ese momento no era así la cosa. Era una situación muy complicada. Entonces la voz del Señor estuvo atenta. Imagínense ustedes, se llevó, después de que nació Jesús, se los llevó a tierra extraña. Y miren a dónde, o sea, no se los llevó a una tierra de abundancia, a una tierra, no se los llevó a una tierra que podríamos pensar es el paraíso terrenal. No, se los llevó a Egipto. Y en Egipto vivieron los primeros años, 2, 3 años, unos cuantos añitos de Jesús, ahí vivieron primero, ¿sí? Y María escuchó la voz de José y se fue. Luego les dijo, regrésense. Y ahí vienen de regreso,
¿Sí? Pero es escuchar la voz del Señor. Vean ese ir y traer que el Señor tiene en un momento determinado. Entonces, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, vemos que hay diferentes maneras de cómo Jesús explicaba su palabra, cómo Jesús decía lo que el Padre le decía, porque en Juan 17 dice: lo que tú me dijiste dije, lo que debí a ti hacer hice. Eso decía Jesucristo, ¿sí? Entonces él lo explicaba. En el Sermón del Monte nosotros vemos y se dice en los 2 evangelios de que son en promedio 5,000 hombres, ¿sí? Más las mujeres. Y si le ponemos a una mujer por varón ya son 10,000. Y si le ponemos a un niño por cada pareja son 15,000, ¿sí? Al margen de ese milagro del pan y del alimento, ¿sí? Jesucristo no tenía estas ventajas que hoy tenemos nosotros acá. Hoy tenemos estas redes que hoy se ampliaron, que hoy fueron benditas y que sabemos de que esto está llegando a tocar muchos corazones en el nombre de Jesús, pero él no tenía eso. Sin embargo, esa red que tenía Jesucristo por medio del Espíritu Santo tiene ya más de 2,000 años de vigencia. Hoy estas redes sociales se jactan de que tienen 2, 3 millones de personas que hacen clic, pero Jesucristo viene haciendo clic en nuestra vida desde hace más de 2,000 años. En un sermón, en un monte en donde no habían bocinas, en un monte donde seguramente aún los que estaban hasta el final escucharon el mensaje, ¿sí? ¿Quiénes realmente entonces lo atesoraron? No lo sabemos, pero él lanzó su mensaje, él hizo ver su palabra, y esa palabra era para todas las personas que estaban ahí y quedó vigente para millares, para millones de personas, porque millones de personas hemos leído, hemos escuchado el Espíritu Santo y hemos atesorado esa palabra, ¿sí? Mucho más que cualquier red social, mucho más y mejor que cualquier red social. Pero ¿qué pasó cuando Jesús llegó a la sinagoga? Él se levantó, tomó uno de los papiros, tomó el de Isaías y lanzó una palabra tremenda y poderosa. Pero en ese momento, ¿cuántas personas calculan que habían en una sinagoga? Esas sinagogas no eran grandes, ¿verdad? Ya, pensemos un número grande, 100 personas, 200 personas, pero ¿qué tipo de personas habían ahí? ¿Qué tipo de gente llegaba a las sinagogas? En primer lugar, a las sinagogas no les era permitido entrar a cualquier persona. En las sinagogas supuestamente llegaban también los que tenían alguna asignación sacerdotal o ministerial del momento. En las sinagogas llegaban los que podían escribir, entiéndase, también sabían leer. Entonces era gente ilustrada, gente leída, y sin embargo el mensaje del Señor, un mensaje poderoso, porque Él vino a sanar, Él vino a liberar, Él vino a curar, amén, sí, fue lanzado a un grupo de personas que la esperanza entonces también era o es y sigue estando vigente, expandir la obra y la palabra del Señor, que es a lo que estamos llamados. Entonces, el escuchar la palabra, el anhelar estar en sus atrios, es para que nosotros vengamos acá y expandamos entonces esa palabra, hacer esa palabra que vibre y que esa palabra sea, que esa perfección de esa palabra sea latente con quien tengamos a la par. A mí me encanta lo que hacen de acá, abraza a quien tienes a la par, bendice a quien tienes a la par, ¿verdad? Con ósculos santos o con besos santos, ¿verdad? Quien tienes a la par, porque eso es a lo que estamos llamados. Nosotros a quienes tenemos a la par es con quien primero debemos de expandir esa palabra, porque yo la recibo de una manera, pero mi esposa la puede recibir de otra forma, mi esposo de otra manera, mis hijos de otra manera, etcétera. Entonces es el tener esa comunión, esa comunicación, amados hermanos. El apóstol constantemente dice: mi esposa está aquí presente, mi esposa lo escuchó, ¿sí? Eso lo que significa es que hay una común unión, hay una conversación de la palabra del Señor que es latente, es ese gozo extremo, ese anhelo de estar en la presencia del Señor. El Señor me decía: mira, recordate qué fue lo que pasó. Un par de casos, un caso, ¿qué fue lo que sucedió? Y vean con quién fue, con Ruth la Moabita. Ruth la Moabita, ¿sí? Una persona que habiéndose casado, se murió el esposo y ella se vino con la suegra, ¿sí? Pero vean, es que los suegros tienen un papel fundamental en la Biblia. Miren a los suegros que el Señor dejó en la Biblia.
Noemí, ¿sí? Y Yetro, ¿sí? Tremendos suegros, tremendas personas de Dios, pero hoy la sociedad, ¿cómo tilda a los suegros? ¿Cómo tilda a las suegras? Y lo peor es de que muchos hasta broma hacemos de eso, ¿verdad? Pero la realidad es de que es tan complicado, porque en realidad, ¿sí? Que esa influencia, y miren la influencia que hizo Noemí, echando a Ruth, porque ella la estaba echando. Orfa sí se fue, Ruth no, ¿sí? Ella dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, ¿sí? Y ella entendió, pero sobre todo fue obediente, porque el Señor le dio un mensaje a ella por medio de la suegra, y de ahí viene esa redención de ese pueblo que había sido maldito por el Señor, ¿sí? El pueblo de Moab era un pueblo maldito, y sin embargo, por medio de una mujer fueron redimidos. ¿Y qué fue lo que le dijo? El que se rindiera a los pies de Booz. Sabemos que Booz es la prefiguración de Jesucristo y que Ruth es su iglesia, ¿sí? Y entonces vino a rendirse a los pies. Buena cosa has hecho, le dice Booz, porque no buscaste mancebos, no buscaste jóvenes, no buscaste otro tipo de muchachos, ¿verdad? Veniste aquí para que entonces yo fuera el que te redimiera, ¿sí? Y ya conocemos la historia, pero ella fue obediente. Y vean qué tipo de obediencia, ¿sí? Habiéndose casado, viuda, sin lugar a dudas, ese concepto de viudez, recuérdense que más adelante dice que la verdadera religión es atender a viudas y huérfanos, ¿sí? Vean esa viuda vino, entendió, atendió la voz a pesar de haber sido rechazada también por la suegra en alguna medida, y viene a rendirse a los pies. Y vean que de ahí viene el linaje de Jesucristo. O sea, no estamos hablando de cualquier viuda, no estamos hablando de cualquier mujer. El linaje de Jesucristo viene de ahí, ¿sí? Entonces la voz del Señor va a venir, y a mí me encanta y me agrada de verdad escuchar cuando se dice el Señor me habló. Y recientemente el apóstol decía que cuando Él le habla, entonces se preocupa, porque significa que hay algo realmente que en lo que tiene que poner atención, ¿sí? ¿Verdad? Además de, ¿sí? Yo le decía a otro hermano que yo no puedo decir que he escuchado la voz del Señor, pero lo que sí puedo decir es que en lo que leo a diario de su palabra, que puede ser tal vez un versículo, que pueden tal vez hacer dos, ahí el Señor me va dando instrucción. Él me va dando indicación, ¿sí? Recientemente estamos terminando una serie de mayordomías, y ahí el Señor decía algo que precisamente hoy promulgó con su boca el apóstol: el Señor no te dejará, el Señor en todo tiempo te sustentará. Amén. Y esa es la fe que nos debe de mover. Y como dice su palabra, yo creo en Dios, pero Señor, ayúdame en mi incredulidad, dice su palabra, ¿sí? Porque el creer nos va a permitir también tener esa oportunidad de estar más cerca del Señor. En la palabra del Señor también, en Apocalipsis, ¿sí? Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 9, ¿sí? También muy conocido. Hay un salmo también muy conocido con relación a lo que dice la palabra del Señor. La Nueva Versión Internacional dice: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Hoy acá las tres cosas han sido manifiestas. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de tela de fino lino, limpio y resplandeciente. Son vestiduras blancas. Y el lino fino representa las acciones justas de los creyentes. El ángel me dice, escribe: dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y además añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Esta es la palabra de Dios, porque hoy estamos siendo invitados nosotros a las bodas del Cordero, pero más que a las bodas, estamos siendo invitados a la cena de las bodas del Cordero. Nosotros creemos que lo vamos a ver en las nubes, que vamos a llegar con esas vestiduras blancas que son las acciones de los justos, que son las buenas obras de los santos, ¿sí? Y que hoy lo cantamos.
Hoy lo cantamos, hoy el Señor movió a que cantáramos. ¿Por qué? Porque estamos siendo convidados, estamos siendo invitados a esas bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero es para quienes atienden la palabra de Dios. Y aquí lo dice, es la palabra de Dios, es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. ¿Sí? Recordar, pararnos en los caminos para poder reconocer las sendas, para poder observar cuáles son esas buenas obras que el Señor de antemano ya preparó. Él ya preparó el camino. El Señor nos dejó el mejor camino. Él nos dejó a Jesucristo, sí, que es el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí no morirá, tendrá vida eterna. Y el creer en Él es tener fe. Abraham es llamado justo porque él creyó. Fue obediente, ¿sí? Job se dice que fue un hombre justo, honesto y perfecto, ¿sí? A pesar de lo que le tocó vivir, ¿sí? Vemos a Noé, un hombre disciplinado que leyó y creyó en su palabra. Escuchó y leyó y creyó en su palabra, ¿sí? En todo está la disciplina del Padre. Amados hermanos, es necesario que entendamos que la oración es tener esa comunión, esa comunicación con el Padre, es el levantarnos de madrugada, tener esa comunicación con el Padre, no únicamente porque Jesucristo lo hacía, sí, porque Él lo hacía, pero porque Él tenía esa comunión con su Padre. Y si nosotros somos coherederos de esa herencia divina, ¿por qué no nosotros hacerlo? ¿Por qué no nosotros tener que esperar a llegar también a la congregación, al ministerio, a la iglesia? No, esa comunión con el Padre es entender, es escuchar su voz, es atender su palabra, y Él nos está dando ya la invitación. Él sabe que si nosotros vamos a buscar del corazón el anhelar estar en su presencia, no va a haber entonces, tal y como ya se dijo, tal y como se profetizó hoy, y que yo creo que muchos lo tomamos para nosotros, no va a haber enfermedad, no va a haber nada hoy que va a quitarnos esa bendición. Caerán 1000, caerán 10,000, pero esa va a ser una bendición. Hoy esa fue palabra profética para todos nosotros, porque es la voz del Señor, amén. Sí, esa es la palabra. Entendamos de que lo que nosotros recibimos, lo importante es atesorarlo, ¿sí? Hacerlo rema, como solemos decir, pero es vivirlo, ¿sí? Es irradiar eso que el Señor tiene preparados para nosotros, porque el Señor ya lo hizo. Él ya abrió ese lugar para que entráramos confiadamente al lugar santísimo, ¿sí? Está escrito. Y nosotros debemos de tomar esa bendición. Anhelamos venir confiadamente ante el trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia. El hallar gracia es para que irradiemos también gracia, para que nosotros lo que de gracia recibimos, de gracia otorguemos. ¿Sí? Este es un privilegio inmerecido, de verdad. Y que seguro estoy de que todos tenemos esa oportunidad de entrar en ese ámbito de la gracia, porque es la voz del Padre. Es escuchar la voz del Padre y ponerla en práctica. Sí, se dice constantemente que debemos de dejar de ser únicamente oidores de su palabra, pero más que eso tenemos que seguir siendo oidores de su palabra y convertirnos en esos hacedores de su palabra. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Y ahí entonces vamos a comprender de mejor manera por qué Jesucristo dijo la manera que tenemos que orar es Padre nuestro. Porque fíjense ustedes que cuando en Isaías, y con esto termino, dice: los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor. Esto lo que significa literalmente es los que están codo a codo. Codo a codo. Cuando vamos a ver en el hebreo el significado de esas palabras, vemos que eso es codo a codo. Eso significa unidad. Eso significa estar unidos. No es únicamente el amarnos acá, es el entendernos y comprendernos. Y vean que el amarnos realmente es una cosa compleja, ¿sí? El Señor sí ama. El Señor seguramente amó a Judas hasta el último momento, ¿sí? De su vida acá, y seguramente lo seguirá amando todas veces de que sea convertido, se convierta, ¿sí? Porque Él ama, ¿sí?, al pecador que se convierte. Él escucha esa oración, el Señor escucha esa oración, como dicen Crónicas, ¿sí? Que Él escucha la oración y sirve para salvar y para curar heridas de su pueblo.
Así que, amados hermanos, hoy el mensaje del Señor es escuchar atentamente, clamar atentamente, pero sobre todo estar ávidos, que el Señor circuncide nuestros oídos, circuncide nuestros corazones, para que entendamos que Él nos está hablando. Miren, si el Señor utiliza lo que a Él le plazca en su momento, ¿sí? Utilizó a un brujo, utilizó a una mula también para corregir al brujo, pero Él utilizó lo que Él quiere utilizar, ¿sí? Entonces nosotros debemos de estar atentos, estar ávidos a que la palabra del Señor es vigente. La palabra del Señor no caduca. Y por eso es que digo que más que cualquier red, esa palabra que Jesucristo dio en todo esto que está escrito y lo que no está escrito, ¿sí? O lo que no es de nuestro conocimiento, tiene vigencia de más de 2000 años y va a llegar a millones y millones y millones, y así seguirá. Ninguna red social jamás se le va a comparar a ese mensaje que el Señor Jesucristo dio. En nosotros está el que, así como pasa ahora, y que nos dejamos llevar por esas cosas, dejémonos llevar por la voz del Señor, por la voz del Cordero. Aleluya, amén, gloria a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hermanos, te damos gracias, Señor. Bendecimos, Padre Santo, esta hora, Señor. Clamamos, Padre bendito, porque en todo tiempo y en todo momento, Señor, sea tu voz, Padre. Sea tu voz, Señor, la que nosotros escuchemos, Señor bendito. Gracias, porque tu voz es vigente, Señor, porque tu mensaje es vivo. Dice que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Que tu palabra es como espada de doble filo, y a veces no lo comprendemos, Señor, porque no hemos pasado por esa experiencia de ser cortados o atravesados por una espada. Pero lo podemos proclamar y lo anhelamos, Señor, que rompa, Señor, esas estructuras antiguas, viejas, Padre Santo. Dice tu palabra, Señor, que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir al hombre y perfeccionarlo en toda buena obra. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por tu voz. Gracias, Jesucristo, por esa preciosa sangre, Señor, con la que nos has cubierto. Hoy vengo atando a la cruz de Jesús a todos mis hermanos acá presentes y a los que están también en el uso de las redes. Hoy venimos atando en el nombre poderoso de Jesús al altar de oro a todas las personas, Señor, que están al alcance de mi voz. Venimos atando, Señor, también toda necesidad, Señor. Todo te lo entregamos a ti, porque todo te pertenece a ti, Señor. Todo es tuyo. Hoy, Señor, hemos declarado tu palabra y hemos escuchado tu voz. Hoy, Señor, en este lugar se han desatado, Señor, yugos, se han roto cadenas, Señor. Hoy se han disipado, Señor, enfermedades. Sí, Señor, hoy se han disipado enfermedades, Padre. Hoy, Señor, han sido selladas palabras, Señor, que han sido levantadas en anterioridad, Señor. Han sido anuladas, han sido canceladas, Padre bendito, porque tu palabra, Señor, rompe yugos, Señor. Hoy, Padre bendito, venimos, Señor, nosotros postrándonos a tus pies, Señor. Hoy venimos, Señor, entregándote toda carga, Señor. Hoy anhelamos, Señor, tu yugo y tu carga, porque es fácil y ligera, Padre bendito. Hoy anhelamos, Señor, anhelamos, Padre Santo, recibir, Señor, con nuestros corazones circuncidados, con nuestros oídos circuncidados, Señor, tu palabra. Tú ya nos perdonaste en la cruz. Tú ya nos perdonaste en la cruz. Así es, Señor, ese perdón lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy anhelamos, Señor, que nosotros entendamos, Señor, y nos aferremos a la diestra de tu justicia, Señor, porque tú nunca nos abandonarás, nunca nos defraudarás. Hoy venimos con arrepentimiento extremo, Señor. Hoy venimos con humildad y mansedumbre, Padre bendito, a rendirnos ante ti, Señor, para que tu oración, nuestra oración, sea esa comunión contigo, Señor, permanentemente. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Gracias, Jehová. Gracias, Jehová. Anhelamos, Señor, ver tu rostro. Anhelamos, Señor, tu presencia. Sabemos que tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Tú estás aquí, Señor. Gracias, papito.
Gracias, Señor. Abrázanos con ese fuego abrasador de tu Santo Espíritu, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.